Qué bueno poder compartir este tiempo juntos en alabanza, en adoración, en gratitud a nuestro Dios. Em, que podamos recibir su paz, su bendición, que podamos recibir de su Espíritu en este tiempo. Yo quisiera darle la bienvenida a cada uno de los que están visitándonos por YouTube, por el canal, como aquellos que están viniendo por primera vez a este lugar, que se sientan cómodos como en su casa. Eso es nuestro deseo cuando alguien nos visita. Y tratamos de mostrar con nuestros gestos y con nuestras palabras esa actitud. Qué bueno que podemos compartir su palabra en este tiempo de Adviento. Adviento es el tiempo previo a la Navidad dentro de las fechas litúrgicas de la iglesia. Y Adviento, entre otras cosas, habla de un tiempo nuevo, de un tiempo de esperanza. Y como tiempo de esperanza, significa que hay algo que se está esperando, hay una promesa de lo que se está esperando. En ese momento era la venida del Hijo de Dios. En este momento esperamos nuevamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra, la Biblia, en uno de los evangelios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 7 al 18, lo que voy a leer en este momento. En el Evangelio de Lucas dice la palabra: muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y Juan les decía cosas fuertes. Camada de víboras, dijo, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todos los árboles que no produzcan buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces la gente dice que se acercaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer? Preguntaron. No cobren más de lo debido, respondió. Y entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Preguntaron unos soldados. Y les dijo, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les paga. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan, el Bautista, sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas noticias. Esto es parte del comienzo del ministerio de Juan el Bautista, antes de dar a conocer a Jesús. Estos son los primeros relatos que los evangelios nos cuentan de la cercanía ya de la presentación de Jesús. Juan el Bautista anunciaba la salvación de Dios, anunciaba la venida del Cristo, anunciaba las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo. Y lo hacía, era un personaje
que no entraba dentro de la estructura religiosa, porque estaba por los desiertos, se alimentaba de lo que encontraba en el desierto. El texto nos dice que era con miel y con langostas, ¿sí? Vivía allí y estaba a la orilla del Jordán y predicaba la buena noticia, predicaba el tiempo que se acercaba, predicaba el tema del arrepentimiento para que pudieran ver a Dios. Y mientras predicaba, los invitaba a bautizarse como una señal de purificación, de cambio, de transformación de su vida. El Jordán tiene mucha historia en el pueblo de Israel, porque fue a través del Jordán que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y va hacia la tierra prometida. Es el mar, se abre primeramente el mar y luego se abre el río para cruzar hacia la tierra prometida. Es decir, el Jordán era un lugar especial para el pueblo de Dios. El bautizarse al lado en el Jordán mismo implicaba que era la pureza, la limpieza que buscaban no solamente de su cuerpo, sino también de su corazón, de su vida. Y esta invitación que hacía Juan a bautizarse, a sumergirse en las aguas, era justamente eso, que pudieran hacer un cambio de vida. La conversión es un cambio de vida, es dejar de hacer aquello que no está bien y empezar a seguir la voluntad de Dios. Es dejar de vivir nuestra vida según nuestro propio criterio y buscar la guía del Espíritu de Dios en nuestro andar. Y no existe meramente el acto ritual. El bautismo, si fuese bautismo y nada más, no tiene sentido si no está el hecho del corazón. Aquello que transforma nuestra vida no es haber pasado por las aguas, no es el bautismo, no es haber pasado por el Jordán o por otro bautismo, sino el hecho que transforma nuestra vida es haber entregado nuestro corazón a Jesús. Lo que llamamos conversión, aquello que transforma nuestra vida para dejar de vivir conforme a nuestro propio destino y dejar que Dios sea el Dios de nuestra promesa. Pero toda conversión no es meramente algo que sale de la boca para afuera. La conversión es algo que nos transforma más hacia adentro. Y entonces la gente se empieza a acercar. ¿Qué tenemos que hacer? Esta era la pregunta, porque la conversión produce frutos nuevos. La transformación que hace Jesús hace una vida nueva. Jesús no pasa por nuestra vida y nos deja igual. Nos abre a una esperanza diferente. Nos mueve a un amor profundo. Nos llena de una gracia, de un regalo de Dios que solamente Él puede dar. Por eso es que cuando Juan está allí predicando, la pregunta que le empiezan a hacer es, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces, cuando le preguntaba eso a la gente, bueno, usa tus posesiones, tus bienes, lo que vos tenés para compartir. Si tenés 2 túnicas, dice una versión, si tenés 2 remeras, diría la versión más actual, 2 camisas, regalá a uno que no tenga. Atendé a aquellos que tienen necesidad. Si tenés comida de más, si vos podés compartir comida, compartí comida. Fíjense que el primer fruto de la conversión no tiene que ver, bueno, como era el pensamiento fuertemente religioso en ese momento, es, si me convierto, entonces lo primero que tengo que hacer es ir al templo a agradecer y hacer todos los ritos de purificación. Juan le cambia el esquema de estructura. Eso es lo que ellos pensaban hasta ese momento. Que lo más importante estaba vinculado al templo. El templo es una consecuencia de un cambio de corazón. Es la actitud de vida la que me lleva a dar gratitud al Señor
en la vida del templo, en la vida de la comunidad, en la vida de los hermanos y hermanas. Pero ese cambio no es solamente de apariencia, sino que esa transformación me hace ver la necesidad de mi prójimo. Me hace ver la necesidad de las otras personas. Y distinto a lo que decían los religiosos de ese momento, Juan lo que le dice que el fruto de la conversión es obras de compasión y misericordia. De misericordia recibimos, de gracia recibíamos, predicaba Cindy el domingo pasado, ¿sí? De gracia daremos, ¿sí? De la misericordia que hemos recibido de Dios también, de la misma misericordia y compasión tenemos que ofrecer lo que Dios nos ha dado. Y podríamos decir aquellos bienes materiales que podemos compartir, pero también una palabra de aliento y fe, un abrazo, un oído atento a ciertas necesidades, una palabra que acompañe frente a la angustia y el dolor, una palabra de ánimo para pasar un mal momento, un abrazo que sostenga en medio de esos momentos débiles que nos sentimos. Tanto lo espiritual, lo emocional, como también lo material son gestos que podemos brindar, que son frutos de una conversión real y no meramente un rito. No meramente cumplir con las normas. Porque no estamos aquí y el Señor no te llama para cumplir con las normas. Te llama para vivir una relación de amor y vida plena con Él, que es mucho más que cumplir normas. Es una vida donde la alegría y la paz se hacen realidad. Por eso, fíjense que los primeros preguntan eso y los segundos, los cobradores de impuestos, como muchos ya sabemos, eran judíos que estaban contratados por el Imperio Romano para cobrar impuesto al pueblo judío. Y entonces, para los del Imperio Romano eran de segunda clase, para los judíos eran aquellos que nos traicionaron. Es decir, el cobrador de impuestos tenía un lugar bastante incómodo en la sociedad. Era bastante repudiado por todos. Y entonces estos cobradores de impuestos que se acercaban a Juan porque eran conmovidos con esa palabra de salvación, ¿qué tenemos que hacer? Le decían también. Y les dice, bueno, sean justos en lo que van a cobrar. No cobren de más para quedarse con el vueltito, digamos, ¿no? En esto en Argentina no conocemos de nada, pero bueno. Tenemos una historia en esto en Argentina. Los vueltitos que se quedan en los bolsillos. Vueltitos grandes y vueltitos chicos, de todos tamaños, ¿no? Sí, no. Y no tiene que ver ni con un color político ni con otro, arrasa a todos. Lamentablemente. Uno hace broma de esto, pero es vergonzoso. ¿Sí? Pero también es verdad que muchas veces también es una actitud, quizás en menor escala, que a veces podemos llegar a practicar nosotros. En menor escala, por supuesto. Pero el gesto a veces es el mismo. ¿Sí? Cuando tenemos corazones corruptos, ¿sí? Donde queremos, y avaros, donde queremos quedarnos con lo que no es nuestro. Donde queremos imponer al otro una carga más pesada que la que queremos llevar. Y entonces le dicen, sean justos con lo que cobren. Ni de más, ni de menos. No se queden con nada extra. Pero también dice que se acercaron, justamente hablando del Imperio Romano, se acercaron los soldados, porque también escuchaban esto y veía cómo se juntaba la multitud allí alrededor de Juan, mientras él predicaba la buena noticia de salvación, mientras predicaba la venida de Jesucristo, mientras predicaba la bondad de Dios. El soldado dice, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y los soldados, y Juan, el Bautista, les dice, no usen su poder para maltratar, para extorsionar,
para dominar indebidamente. Confórmense con lo que tienen. No se abusen de la posición que tienen. No ostenten ese poder para dañar a otros. No tienen ese lugar para lastimar a otros. Tienen ese lugar y cumplan de esa manera con el reino de Dios. Es decir, si ustedes en estos 3 ejemplos que nos trae la palabra, lo que vemos que la conversión no está tan metido con lo que pasa dentro de la vida religiosa en el templo, sino está metido con lo que pasa en la vida social. Porque la conversión, la transformación que Cristo hace, no es tanta para demostrarlo acá, dentro de este espacio. Sí, es muy importante, pero no es para esto. Es para mostrarlo en medio de este mundo que vivimos. Es allí donde tenemos que mostrar nuestra compasión. Es allí donde tenemos que mostrar la justicia que viene de Dios. Es allí donde no tenemos que abusarnos de nuestro prójimo, porque es allí donde tenemos que dar testimonio. Es allí donde mostramos el amor de Jesús. Es allí donde mostramos esta gracia que nos transforma. Aquí nos resulta ser todo un poquito mejor, más bueno, porque es como que todos estamos mirándonos. Pero en el día a día, en la presión de los trabajos, en las situaciones que vivimos, ¿sí? En la situación en la calle, que cuando te cruzaste se te cruzó un auto y todo el mundo está enloquecido, enojado y las barbaridades que te dicen porque frenaste justito, ¿sí? Y que a veces uno tiende a hacer la misma actitud, es allí en las pequeñas cosas cotidianas donde vemos los gestos de la gracia de Dios que transforma nuestra vida. En el mundo social, en el mundo que nos rodea, no meramente en el mundo religioso. Esto es lo que estaba provocando, ¿sí?, Juan el Bautista. No se trata de que los frutos de conversión, ¿sí?, hagan que vayan meramente al templo, que muestren que está purificado y den ofrendas y demás. Se trata de que su vida sea transformada de tal manera que se muestre a Jesucristo en todo momento. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es la misma que le hacían a Juan. ¿Qué haremos con tu vida, en lo que vos haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haremos para mostrar que realmente hay un fruto de cambio de vida? Que realmente creo en un Dios que se entregó, se donó, se ofreció para darnos vida. Que realmente Dios en su amor nos quiere rescatar para que podamos vivir en la plenitud que Él creó desde el principio y que por el pecado hemos roto. ¿Qué haremos para estar en esa relación amorosa con Dios y que muestre que realmente el que domina nuestra vida, el que llena nuestra vida, el que pone palabras en nuestro corazón, el que llena nuestra mente, el que pone nuestros gestos, es Dios mismo en nosotros? ¿Qué haremos? Hoy tenemos una hermosa oportunidad para pensar esto, porque la conversión no es una carga. Si me convierto, después tengo que empezar a hacer esto. No, la conversión no es una carga. Cuando creemos que la conversión es una carga, olvídate, no es de Dios. ¿Sí? Porque la conversión es un nuevo estilo de vida que te libera de lo que realmente te pesa en tu vida. Es al revés, no es una carga. Empieza a aligerarse nuestra carga, empieza a tener libertad nuestra vida. Ya no nos oprime tantos pensamientos, tantas presiones diarias, sino que encontramos verdaderamente descanso y paz en el Señor, encontramos alegría profunda y sincera, encontramos relaciones significativas y sobre todas las cosas sentimos que Dios nos está acompañando, pase lo que pase.
que no estamos solos en esta vida. Más allá de que tengamos gente que nos quiere y que nos ama verdaderamente, tenemos un Dios que nos acompaña en cada paso que damos. Por eso que el llamado a la conversión es un llamado de Dios a tu vida, a mi vida, por gracia, por regalo. Eso significa gracia. Dios te lo quiere regalar. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Él te quiere regalar esa gracia para que puedas vivir esa plenitud. ¿Qué debemos hacer en este Adviento mientras esperamos que el Señor venga nuevamente? ¿Cómo producimos esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuáles serían esos frutos dignos de arrepentimiento? Tanto en maneras personales, familiares o como iglesia. ¿Cuáles serían esos frutos que tenemos que seguir dando que hablan de ese arrepentimiento de nuestra vida? ¿Qué cambios debemos realizar en este Adviento para vivir plenamente la salvación de Dios? Nosotros tomamos la decisión del cambio en forma personal, pero es el Espíritu de Dios el que hace profunda la transformación en nuestra vida. Si nosotros no tomamos esa decisión de cambio, el Espíritu de Dios no hace ninguna transformación, porque no nos impone su regla, por más que sea de amor. Cuando nosotros tomamos esta decisión de cambio, el Espíritu de Dios empieza a obrar dentro nuestro, ayudándonos a ver lo que antes no veíamos, ayudándonos a soltar lo que antes estábamos aferrados, ayudándonos a avanzar en lo que antes no podíamos avanzar. Y empezamos a comprender la vida desde otro lugar. Ya no con la carga y la densidad con que vivíamos, sino con ojos nuevos, que son los ojos que Dios pone en nuestro corazón. Por eso te invito a que en este tiempo cercano a la Navidad, Adviento llamamos, podamos dar frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Podamos dar frutos de esa conversión. Tomemos esa decisión de amor para que Dios transforme nuestra vida y podamos vivir esa abundancia de regalo que Él tiene y poder decir, verdaderamente puedo estar en paz con Dios y con los demás. Más allá de la situación que me rodee, puedo avanzar porque sé que tengo una promesa de Dios en mi vida. Que el Señor bendiga esta palabra, bendiga tu corazón, bendiga tu decisión y sobre todas las cosas, que el Espíritu haya hablado a nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos darte muchas gracias, Señor, porque vos estás hablando a nuestra vida. Que podamos hoy tomar una enorme decisión de no querer nosotros seguir sujetando nuestra vida, sino entregarla a ti para cambiar. Y de esta manera tu Espíritu la pueda transformar, la pueda hacer nueva y podemos ver lo nuevo que vos tenés para adelante. Bendice a cada uno, habla con tu Espíritu, muestra tu misericordia, muestra tu bondad, muestra tu salvación, para que hoy sea ese día donde tomemos esta grandísima decisión que cambia nuestro ser y que hace las cosas nuevas. Confiamos en eso, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.